En Cuba, cada 1 de enero se conmemora un año más de Revolución Victoriosa de 1959. Hasta llegar a aquel día transcurrió más de un siglo de luchas y combates que forjaron la constitución de una nación libre, independiente y soberana. Una revolución concebida como un proceso de construcción social y nacional del pueblo, hecha por los hombres y mujeres para los hombres y mujeres. En estos 50 años de revolución, Cuba ha tenido que soportar toda clase de agresiones, militares, terroristas, bacteriológicas, médicas, por parte del imperio, porque se rebeló contra este, conquistando su segunda independencia, porque la ha mantenido a pesar del enorme sacrificio de su población, y porque es un mal ejemplo para otros pueblos neocolonizados y dependientes del imperio que podrían optar por liberarse del mismo. Contra Cuba hay una campaña mediática de desinformación a través de todos los grandes medios de comunicación de masas que están al servicio del imperio, y de esta manera solo nos llegan determinados acontecimientos que ocurren en la isla caribeña, precisamente aquellos que, presentados muchas veces fuera de contexto cubano, podrían hacernos pensar que lo que vive el pueblo cubano es una dictadura criminal y sanguinaria, que oprime a sus habitantes y no defiende los derechos humanos. Esa es la visión que hoy predomina en nuestras sociedades, pues es lo que muestran dichos medios de comunicación al servicio del imperio. Nosotros vamos a plantear una serie de cuestiones que quizás sean desconocidas por muchos de quienes nos oyen, y que muestran otra visión, más real, de lo que es Cuba y su revolución. Primero, ¿sabían ustedes que el pueblo cubano viene soportando un bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos desde el año de 1961 como medida de guerra por haberse liberado del imperialismo yanqui que castiga a toda empresa que comercia con Cuba y que dicho embargo no está legitimado por las Naciones Unidas? En octubre de este año, 185 países de los 192 que integran las Naciones Unidas votaron a favor de que se ponga fin a dicho bloqueo. Los daños causados a la economía cubana por el embargo norteamericano han sido estimados en más de 53.000 millones de euros entre 1961 y el 2008. ¿Quién ejerce entonces una política genocida hacia el pueblo cubano si no los Estados Unidos? Segundo, ¿sabían ustedes que el pueblo cubano celebra elecciones cada 5 años en el ámbito municipal, provincial y estatal, y que al mismo no concurren partidos, ni tan siquiera el Partido Comunista, sino que existe una libre concurrencia de candidatos a las elecciones que son propuestos por las asambleas populares de cada ámbito, al estilo de la democracia de la Asamblea de Revolución Francesa de los primeros años? A Cuba se le critica por no permitir el pluralismo político, pero hoy sabemos que el pluripartidismo político, bajo una sociedad capitalista que todo lo compra, no garantiza en sí mismo que exista democracia, o sea, el gobierno del pueblo para el pueblo, sino una partidocracia al servicio de los más ricos, con un fuerte bipartidismo que se alterna con el gobierno, según la tendencia ideológica más liberal o más conservadora de los más ricos. Tercero, ¿sabían ustedes que el pueblo cubano aprobó una constitución democrática de carácter socialista en el año de 1976 con el voto favorable del 97% del electorado, que reconoce y garantiza los derechos fundamentales amparados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es una de las más avanzadas del mundo? A Cuba se le critica por su falta de democracia, pero al igual que otros países, se ha dotado de una constitución que regula su sistema político institucional, refrendado por su pueblo, por lo que no se la puede calificar de dictatorial solo por el simple hecho de ser socialista. Cuarto, ¿sabían ustedes que Cuba ocupa el puesto número 50 en el desarrollo humano elevado de un total de 177 países estudiados? Es decir, aquellas sociedades que mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento en los bienes para cubrir sus necesidades básicas y complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos, según el informe de 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Quinto, ¿sabían ustedes que Cuba es el único país del mundo que cumple los criterios mínimos para la sustentabilidad ecológica, según el informe del 2006 presentado en Pekín por la Asociación Suiza ADENA Fondo Mundial para la Naturaleza? Sexto, ¿sabían ustedes que Cuba, según la UNICEF, es el único país de América Latina que ha erradicado la desnutrición infantil, inclusive durante el periodo especial de los años 90, y exhibe la esperanza de vida más alta del tercer mundo, 78 años, y la de mortalidad infantil más baja en América Latina y el Caribe, 4.7 por cada 1000 nacidos vivos, incluso por debajo de Estados Unidos? Séptimo, ¿sabían ustedes que Cuba, con sus escasos recursos, es uno de los países que más compromisos tiene en cooperación con países del tercer mundo, desarrollando programas como Barrio Adentro de Venezuela, en el que se ha dotado a cada barrio de un centro de salud, y Operación Milagro, que ha servido en los últimos 4 años para devolver la vista a 1,5 millones de personas de más de 20 nacionalidades de forma gratuita con el apoyo de Venezuela?
Octavo, ¿sabían ustedes que Cuba erradicó el analfabetismo en 1961, solo 2 años después de la revolución? Y en la actualidad, a través de un programa de alfabetización de adultos, Yo sí puedo, ha permitido en 2 años liberar a países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia del analfabetismo? O que desde 1961 en Cuba, a través de su programa de becas, se han graduado 47,000 jóvenes procedentes de 126 países en más de 33 especialidades universitarias y técnicas? O que desde 1961 Cuba ha cooperado con 154 países del mundo con una aportación de 270,000 cooperantes y que en la actualidad coopera en el exterior con más de 41,000 profesionales cubanos en 97 países, de los que 31,000 son del sector salud? O que Cuba es el país del mundo que más médicos aporta a la campaña de Naciones Unidas contra el SIDA, con más de 3,000 médicos, cuando en Estados Unidos y la Unión Europea no llegan a 1,000, indicando las Naciones Unidas que sin los médicos cubanos sería prácticamente imposible hacer la campaña, al igual que sin los 2,500 médicos cubanos enviados para cubrir el terremoto de Pakistán de 2005, no se hubiese salvado la vida de más de 1,500 personas, curado a cientos de miles más. Que Cuba tiene más médicos en el mundo que los que aporta la Organización Mundial de la Salud. Noveno, ¿sabían ustedes que Cuba condenó el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 y sin embargo 5 cubanos permanecen presos en cárceles de Estados Unidos desde 1997 por haberse infiltrado en organizaciones terroristas de Miami y por haber alertado al gobierno de Estados Unidos de los planes de más de 170 atentados a la isla, siendo acusados de espionaje en un proceso judicial amañado, condenándoles incluso a altas penas de prisión, entre ellas a 2 cadenas perpetuas a una misma persona, torturándoseles en una mazmorra conocida como El Hueco. Décimo, ¿sabían ustedes que el pueblo cubano ha enviado cientos de miles de voluntarios a combatir contra el colonialismo en varios países del mundo, apoyando a todos los movimientos de liberación nacional de estos países, principalmente en África, en Argelia, Congo y Angola, en Latinoamérica como en Bolivia y Nicaragua? 11. ¿Sabían ustedes que en la batalla de Cuito Canabel en Angola, en 1987, gracias a las tropas cubanas se derrotó el ejército de Sudáfrica, apoyado por Estados Unidos e Israel, y se logró la independencia total de Angola, Namibia y Zimbabue, y así como se dio un golpe de muerte al régimen racista de Sudáfrica, lo que permitió su desmoronamiento y pocos años después la liberación de Nelson Mandela? 12. ¿Saben ustedes que en 1984 Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos se comprometía a conceder 20,000 visados al año para los cubanos que quisieran viajar a dicho país y que nunca ha dado más de 1,000 visados anuales, forzando de este modo a que se produzca un proceso de migración clandestina que debe arriesgar su vida en el mar? Emigración que es permitida en Estados Unidos con una ley de ajuste que concede la nacionalidad norteamericana a quien viaje ilegal siempre que declare ser víctima de persecución política por el gobierno cubano. 13. ¿Sabía usted que en Estados Unidos tiene prohibido a los ciudadanos viajar a Cuba con penas hasta 10 años de prisión a quien lo haga? 14. ¿Sabían ustedes que mientras Cuba mantiene abiertas sus oficinas en varios medios de comunicación extranjeros, tanto europeos como norteamericanos, entre ellos la CNN, sin embargo, Estados Unidos no autoriza que los periodistas cubanos trabajen en su país? 15. ¿Sabían ustedes que Cuba fue el primer país en solicitar se suprimiera la deuda externa de los países llamados del tercer mundo? 16. ¿Sabían ustedes que Cuba tiene uno de los mejores sistemas sanitarios y educativos del mundo, de carácter público, gratuito y universal, reconocido por las Naciones Unidas? De que se benefician incluso ciudadanos norteamericanos con escasos ingresos, que van a Cuba tanto a ser tratados médicamente como a estudiar, dado que no pueden pagar en Estados Unidos los precios de la sanidad y la educación en manos de empresas privadas. 17. ¿Sabían ustedes que Cuba es una potencia en biotecnología y que muchas de sus patentes farmacológicas son empleadas para curar numerosas enfermedades en el mundo a precios baratos, entre ellas el fármaco que cura el úlcera del pie diabético? 18. ¿Sabían ustedes que mientras Cuba es tachada por el imperio de violar los derechos humanos por haber condenado a prisión a 75 cubanos que conspiraban con el gobierno de Estados Unidos para derribar el régimen socialista de la isla en el año 2003? Sin embargo, en 50 años de revolución nunca se ha cometido ahí delitos que la propia Amnistía Internacional señala que sí ocurren en países de la Unión Europea, el Estado español por ejemplo, y en Estados Unidos, delitos tales como el asesinato político, tortura, desapariciones, secuestro, tráfico de seres humanos y un largo etcétera de delitos, sin mencionar las cárceles limbo como la de Guantánamo o los vuelos secretos de aviones norteamericanos llevando a personas secuestradas y autorizadas por varios gobiernos, entre ellos el de España, o las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra los GAL de España bajo el gobierno de Felipe González.
¿Y sabían ustedes que por quinto año consecutivo Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el apoyo principal de los países llamados del tercer mundo, mientras que Estados Unidos ha quedado fuera?